Me pasó, creo que como muchos de los colegas, tanto los que trabajamos mayormente en el área de la asesoría, cuanto los que litigamos, que la realidad de la ocurrencia de la pandemia nos obligó a tener que empezar a trabajar con unas formas y con unos elementos en la cuestión técnico-jurídica que no teníamos presente hasta ese momento, por lo menos personalmente, salvo por ahí un poco en las aproximaciones al uso de expediente digital en el sistema GDE y de firma digital. Pública de la provincia de Neuquén, que se dedica a financiar emprendimientos productivos en la provincia, que ocurrida la pandemia y estando todos encerrados en nuestras casas y sin poder movernos, me llamaron una noche y me dijeron, necesitamos poder implementar una línea de créditos y de subsidios para los micro y los pequeños emprendimientos, sobre todo los turísticos y la gente monotributista en la provincia de Neuquén, que se van a quedar en la nada, sin poder laburar. Y este pedido era cómo hacemos para validar una línea de créditos instrumentada absolutamente online. Entonces el conflicto que se nos planteaba era cómo genero contratos electrónicos de manera válida, que sean jurídicamente eficaces. Como el principal problema que tenemos todos los profesionales del derecho, que es pensar al momento de la prueba de una transacción o de cualquier tipo de tramitación, cómo pruebo la veracidad y cómo la reflejo en el plano real. Cuando esas transacciones se llevan adelante enteramente en soportes electrónicos. Uno de los elementos basales con los que se trabaja cuando se empieza a pensar en la implementación del derecho informático en la práctica, tiene que ver con el concepto de documento. ¿Qué se entiende por documento? ¿Qué se entiende por documento? Todos lo tenemos claro, vemos un papel con un texto escrito en principio, o vemos una fotografía y entendemos que ese es un documento. Un documento en principio es un instrumento que es capaz de representar la materialización de algún hecho o acto, y de representarlo de manera que sea accesible para cualquier persona humana. En principio, nosotros pensamos además en los hechos o actos que sean jurídicamente relevantes. ¿Cómo los cristalizamos? El Código Civil y Comercial, a partir de la reforma, trajo algunos conceptos nuevos que tuvieron que ver con variar. Primero, con la creencia al respecto de que la manifestación por excelencia de un acto o de un hecho jurídicamente relevante es la escritura, y la escritura en soporte papel. El Código Civil y Comercial incorpora conceptos tales como el de soporte, cuando refiere que un hecho o acto jurídicamente relevante representado en cualquier tipo de soporte, además del soporte papel, va a tener validez jurídica en tanto sea inteligible para las personas, en tanto las personas puedan acceder a entender el contenido de ese documento, aun si para eso tienen que usar un medio tecnológico, ¿sí? Que era como una de las primeras barreras. Después, el elemento que sigue a esto, el concepto jurídico-técnico que sigue a esto es, si yo tengo hechos o actos jurídicamente relevantes y necesito rubricar esos hechos o actos jurídicamente relevantes, ¿cómo lo firmo? ¿Cómo suscribo un documento que no está en formato papel? Primero entendiendo que tenemos documentos que pueden grabarse a través de distintas modalidades, a través del sonido, a través de las imágenes y a través de la escritura. Pensando, tenemos que poder pensar, y sobre todo cuando se vaya a trabajar en las cuestiones de prueba, que documento no es solo aquello que tiene un texto escrito, es todo aquello que me puede brindar un dato. Y un dato que, como yo lo puedo entender y ese dato me genera interés, se transforma en información. Y en información útil para aplicar a una situación jurídica determinada. Cuando la Argentina en el año 2000-2001 sancionó la ley 25506, que es la ley de firma digital. Fue la primera vez que en Argentina se instrumenta formalmente el concepto de firma digital, que acá ahí nos trae un temita al respecto de qué se entiende por firma. El Código Civil nos dice que la firma es todo signo o nombre que tenga la aptitud, que
impuesto en un documento tenga la aptitud de identificar a una persona. Esencialmente, o la primera característica que se le asigna es la capacidad de identificar al autor de esa declaración de voluntad que se plasma en ese documento. Otra vez, en el soporte que sea soporte papel o soporte electrónico o digital. La firma digital, la característica, no me quiero meter mucho en las cuestiones técnicas porque es bastante complejo, pero las podemos ir mencionando por lo menos. La firma digital lo que no hace, lo que nosotros no hacemos cuando le imponemos una firma digital a un documento, es firmar ese documento. Hay varios procesos técnicos en el medio, procesos informáticos que van ocurriendo cuando yo utilizo la firma digital. La firma digital no es un signo que yo escribo, es un algoritmo. Es una serie de números y de caracteres, una serie alfanumérica en realidad, de números y letras, que tiene una extensión fija determinada, que una tercera persona, además de la persona a la que yo le quiero transmitir el documento, va a tener que poder verificar de dónde procede ese algoritmo. La dificultad que tiene la implementación de la firma digital en sí es todo el control y la estructura estatal que implica, que además contiene el desarrollo de una estructura bastante cara para el acceso de los particulares. En Argentina mayormente no se está utilizando, de hecho, la firma digital, sino lo que se llama firma electrónica. Sí, para que vayan viendo, ahí bueno, empezamos con el concepto de documento. Yo les comentaba, es esto, es todo objeto susceptible de representar la manifestación del pensamiento. El documento electrónico, ahí estamos señalando algunos de los artículos del Código Civil que son medulares en este tema, que nos hablan del concepto de documento, de la libertad de formas que las personas tienen para realizar una declaración de voluntad, y se empiezan a incorporar los primeros conceptos al respecto de la firma. El artículo 284, que nos habla de la libertad de formas, que nos dice que cuando la ley no establece una forma determinada para exteriorizar la voluntad de las personas, las partes pueden utilizar la forma que a ellas les parezca, salvo que haya algún tipo de exigencia específica, como sería, por ejemplo, el caso de las escrituras públicas. Hasta el día de hoy no ha habido posibilidad técnica para, desde lo que es la cuestión del soporte informático, de reemplazar la escritura pública a papel. Hasta ahora y en este momento hay determinados tipos de actos que, por la exigencia de las formas que establece el Código Civil y Comercial, que son solemnes y no solo alrededor de la cuestión probatoria, exigen todavía el soporte papel y la firma hológrafa. Lo que sí han podido y están comenzando a hacer muchas escribanías, muchos notarios en el ámbito de la República Argentina, es poder realizar procesos en soporte electrónico para certificar firma digital. En cuanto a la expresión escrita, ya mencionamos la cuestión de qué se considera expresión en un documento, y aquí en el artículo 286 se empieza a plantear otro de los conflictos que tenemos. Después les voy a explicar qué es firma digital y qué es firma electrónica, para poder considerar un documento en soporte electrónico firmado, y por tanto considerarlo un instrumento privado. Un instrumento privado es un documento válido con una firma válida, apto para probar la autoría del documento y la identidad de la persona que le impuso esa firma en soporte digital. El conflicto que se da a nivel probatorio, que después si ustedes quieren hacer preguntas no hay problema, pero lo vamos a conversar, es al momento en que yo tengo que presentar. Los conflictos más frecuentes pueden darse, por ejemplo, por las contrataciones de préstamos online, lo que se llama la industria fintech en Argentina, que esas transacciones crediticias se realizan enteramente en soporte electrónico, no hay una sola prueba en soporte papel, ni con firmas hológrafas, y al momento de tener que ejecutar, por ejemplo, algunos de esos créditos, los abogados tenemos que definir si vamos a poder hacerlo o no por la vía ejecutiva, y lo que va a determinar que podamos o no hacer por la vía ejecutiva la presentación para el cumplimiento de ese crédito es que los tribunales consideren que esos instrumentos son instrumentos privados, que quiere decir que tienen una firma válida. Otra vez, porque no se realizan a través de una escritura pública. Digamos, es el principal problema que en la vida práctica tenemos los profesionales, y es lo que nos ocurre
cuando tenemos que dilucidar, más allá de la cuestión teórica, que puede parecer un poco pesada, qué es una firma digital y qué es una firma electrónica. Digo por la cuestión de prueba diferente que tienen cada uno de los dos medios, al respecto de los problemas que trae consigo cualquier documento en soporte electrónico, que es la dificultad de probar quién fue el autor, que es la volatilidad, la alta volatilidad que tiene cualquier instrumento en soporte informático, porque puede desaparecer muy fácilmente, y la dificultad que estriba en probar quién lo firmó, y el origen de ese documento también. Acá aparece un concepto medio complejo, que es el concepto de criptografía. El concepto de criptografía, ¿qué es esto? Un método de protección de la información, descifrado de la misma, y de las comunicaciones utilizando códigos que permiten que solo las personas que están involucradas en ese proceso comunicacional o transaccional puedan acceder a esa información, ¿sí? Que no haya terceras personas que puedan irrumpir en ese proceso transaccional o comunicacional y que además lo puedan alterar. Esta es otra de las cuestiones importantes que trae la firma digital. La firma digital o firma electrónica, una de las principales funciones que tiene, incluso por sobre la de la identificación de las personas, es la de demostrar la inalterabilidad de un documento. Otra vez, en el derecho informático y en todo lo que tenga que ver con transacciones online, probar el origen y probar la calidad de original del documento es virtualmente imposible, resulta realmente de muy difícil prueba. Entonces, lo que es esencial probar en cuanto a un documento en soporte electrónico, una vez que ese código, a partir de una clave que tiene la persona que es la dueña de la firma, que le inserta ese código al documento, se lo envía al receptor del documento, y el receptor del documento, con una clave que es pública, va a poder descifrar ese código. Estos son procesos, parece rarísimo lo que estoy diciendo, pero son procesos que ocurren en milisegundos. En el plano real nosotros ni siquiera nos damos cuenta. En el medio de que yo, que emito un documento, se lo mando al receptor, yo le puse mi firma digital, el receptor tiene que poder verificar la firma, que esa firma es auténtica, que es mía y que el documento no se alteró. Hay una estructura del Estado, que es la autoridad de aplicación de la estructura de firma digital de Argentina, que está controlando que ese código que yo mandé sea un código verdadero y que pertenezca a mi clave secreta, que la conozco solamente yo, no la conoce ni el Estado, ni la persona a la que le envío los mensajes. Es la salvaguarda al respecto de la capacidad de identificación de la firma digital. Acá estamos hablando de algo que llamamos criptografía simétrica, que quiere decir que existe una sola clave, una clave que es pública, que es conocida por cualquiera, y que es fácilmente violable. La firma digital, como tal, utiliza el sistema de criptografía asimétrica, que está compuesta por dos llaves, como decimos acá, una pública y una privada. La pública es la que conoce la persona a la que yo le envío los documentos, porque yo le proporciono esa información, y la privada es la que solo conozco yo, que es lo que me permite resguardar la privacidad, me permite asegurar mi autoría y otra vez asegurar la inalterabilidad del documento. Silvia comentaba hace un ratito que, hola Ceci, dice, buenas tardes a todos, me pasó con un video que quise enviar como prueba, se me complicó. Si querés después, no sé, por ahí si ella quiere contar lo que pasó, buena hora. Sí, no hay problema. El video, bueno, a ver, esto que está planteando Silvia tiene que ver, es otra cuestión acerca de la incorporación de la prueba, pero tiene que ver con qué considero yo un instrumento privado, otra vez, o un instrumento particular. El instrumento particular es aquel que o no tiene una firma o no tiene una firma válida. Un video, que puede ser un elemento probatorio, es un instrumento esencialmente particular. No es un instrumento firmado, es un instrumento que para adquirir validez probatoria, según las normas que incorpora el Código Civil y Comercial, que tocan las cuestiones procesales para acompañar esto de la incorporación de los TICs a los procesos judiciales, es que va a tener que acompañar de otros elementos de prueba para poder otorgarle validez probatoria a ese video. Pero además ahí, después sí es otro terreno bastante más complejo, porque implica cómo presento yo
ese material, ese video, esas conversaciones de WhatsApp, esos correos electrónicos, todos estos medios de prueba que se soportan en el medio electrónico, primero cómo los resguardo, cómo pruebo el origen, cómo armo una cadena de custodia para poder probar la inviolabilidad de esos documentos probatorios y cómo los ofrezco. Eso tiene toda una complejidad técnica importante. Yo creo que he hecho el comentario, alguna vez me parece que lo conversamos con Silvia, que lo primero que se intenta hacer es presentar los prints de pantalla, las impresiones de pantalla. Las impresiones de pantalla no tienen ninguna validez probatoria, porque no tienen aptitud de probar origen, de probar autenticidad de la comunicación, nada. Entonces, obviamente los jueces los rechazan, y está bien que lo hagan, porque el proceso de presentación tiene una complejidad técnica importante. La idea de empezar con este ciclo de charlas era, bueno, a ver cómo empezamos a trabajar en la posibilidad de que se nos mejore a nosotros la gestión procesal, pero también empezar a pedirles a los juzgados, bueno, gente, hay que estudiar, hay que empezar a trabajar y empezar a pensar. Y a modernizarse, con los Modernizarse, criterios. porque además Modernizarse. hay algo, perdón, ¿Sí? no quiero, yo termino mezclándome, sabía que el PowerPoint me iba a servir así como para que esté ahí, pero hay una cuestión esencial. Todo lo que se presenta como prueba informática, para que lo tengamos claro a nivel procesal, es siempre prueba documental. Sí. Y además tiene otra característica importante, que es siempre prueba indiciaria. Sí. La prueba informática no tiene una aptitud probatoria total per se. La prueba informática siempre va a ser prueba indiciaria. Prueba indiciaria que tiene que ver con hechos que yo puedo probar que han ocurrido dentro del proceso, no un indicio de algo que viene de afuera, de otro lugar, que no sé de dónde salió. El hecho indiciario es aquello que yo tengo por lo menos un principio de prueba dentro de lo que está ocurriendo y tengo manifestado en el proceso. Pero el artículo 319 esencialmente te dice que el valor probatorio de los instrumentos particulares son estos que entendemos que no tienen una firma o que no tienen una firma válida. La capacidad probatoria de estos, el juez los va a tener que valorar según el caso, pero los va a valorar acompañados de unas ciertas pautas, no solo las anacríticas, sino unas ciertas pautas, que tienen que ver con que esa manifestación que yo tengo contenida en ese instrumento, en soporte electrónico, sea congruente con lo que yo cuento que pasó. O sea, el abogado y la persona tiene que hacer una muy buena narrativa de su caso, contando qué es lo que pasa. Esa presentación que yo estoy haciendo en soporte electrónico tiene que ser coherente y congruente con eso que yo conté que pasó, lo que ayuda a hacerlo creíble. Obviamente la precisión y la claridad técnica que tenga ese texto, si es que es un texto, si es que hay un texto, al respecto para contar lo que ha pasado, como por ejemplo, bueno, podemos pensar en algún tipo de contrato de adhesión, que son los tipos de contratos más comunes que se dan en soporte electrónico, mismo algún tipo de título ejecutivo, que uno puede entender que realmente conforma un pagaré y que eso que dice en ese instrumento la persona entendió que tenía que ver con la adquisición de una obligación dineraria. Que esos documentos sean perfectamente comprensibles y que sean creíbles. Si fueran documentos de imágenes, que estén acompañados también de la credibilidad de todo esto que ocurre alrededor en el proceso. Lo que es claro es que una prueba informática nunca va a poder ser lo único que yo presento. Va a tener que estar acompañado de toda otra estrategia probatoria para reforzar eso que yo tengo ahí, para hacer creíble ese indicio probatorio que yo tengo en soporte electrónico. Y otra vez, siempre es prueba documental, con lo cual siempre, si yo la tengo la prueba, la ofrezco al momento del escrito, o del escrito de la demanda o de la contestación. Claro. Si no se tiene la prueba, la regla procesal es básica, ofrezco la que está en poder de terceros y tengo que señalar específicamente qué. Lo que te va a ocurrir al momento, si vos tenés una prueba documental en soporte electrónico, es que tenés que pensar claramente cómo la presentás. Otra vez, impresiones de pantalla no. Como para que quede claro, lo decimos muchas veces, si es necesario, impresiones de pantalla no. Impresiones de pantalla
certificadas, o que yo vaya a hacer una constatación con un escribano público, por ejemplo, al que yo le abro, si es un WhatsApp, o si es una casilla de correo electrónico, al que yo se la abro y le muestro, mire, acá está este mail, acá está este WhatsApp, acá se dijo esto, usted fíjese, el escribano lo único que puede hacer es constatar acerca de lo que ve. El escribano, un escribano que trabaja con prueba informática, que sabe trabajar, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, a ver, primero, cosa que se recomienda si yo tengo que abrir una cuenta de correo electrónico. En primer lugar, de quién es para acceder a una prueba y que esa prueba no sea nula o no sea anulable. Pero vamos a terminar con esto. Vos vas a requerir, en ese caso quizá, un profesional perito informático que acompañe el trabajo del notario. Porque el notario, ¿de qué va a poder dar fe? De que vos manifestaste que ese dispositivo electrónico que vos abriste, que esa cuenta que vos abriste, la abriste vos con tu usuario, con tu clave, en un dispositivo electrónico que vos decís que es de tu propiedad, o de propiedad de una persona determinada que debería estar ahí presente y debería autorizar la apertura de ese dispositivo electrónico, y además el notario, ¿qué va a hacer? Va a certificar que vos lo abriste con tu usuario y tu clave, que accediste a ese mensaje, que le mostraste el mensaje, el contenido del mensaje. El escribano incluso puede dar cuenta de que se observa en la pantalla, uno puede hacer una apertura en el Gmail, es relativamente fácil, de los primeros metadatos que contiene un mail, un correo electrónico. El concepto de metadatos ya es otra cosa. Los metadatos son todos los datos que están alrededor de un documento en soporte electrónico. En el caso del mail, lo más común, yo abro el header, que es el encabezado del correo electrónico, en una casilla de Gmail, le pido los detalles y me trae el servidor, el IP, a través de los que ha pasado el mail para llegar hasta mi casilla. Si es un correo que yo envié, vas a tener, al contrario, al revés, el IP, el servidor por el que va a pasar y hacia quién se dirige. Eso se va a poder constatar. Hay un IP, hay un servidor, hay unos mensajes que yo veo contenidos en una casilla digital determinada o en una cuenta de WhatsApp que la persona manifiesta que el dispositivo electrónico le pertenece. La persona debería poder aportar el email, si es un teléfono, el email del teléfono, el IP, porque también hay una dirección de IP del dispositivo electrónico que se utiliza, así sea una tablet o sea un celular, donde yo abro una cuenta de mensajería instantánea, que la más común sería la de WhatsApp. Digamos, eso como para decir, bueno, el escribano puede ver todo eso. Ahora, lo que el escribano no puede, porque no es un perito informático, es probar la veracidad técnica de todo eso que yo estoy viendo. Eso solo lo puede hacer el perito informático. Entonces, una constatación con escribano bien hecha te va a poder constatar toda esa situación, va a poder contener toda esa información. Hay escribanos otra vez que están trabajando y están trabajando muy bien y hacen unas muy buenas primeras constataciones. Si yo hago esto que les estoy contando ahora, ¿cómo se aconseja que se resguarde? Lo primero en lo que se piensa. Cuando empezó la pandemia, en derecho penal hay protocolos diseñados de cadena de custodia, de resguardo de prueba en soporte electrónico. Y aún así hemos visto, tristemente, en algunos hechos recientes, en algunas situaciones, sin hacer apreciaciones sobre las personas involucradas, pero que una jueza no me resguarda la cadena de custodia de un celular que evidentemente contiene prueba que es vital para un proceso, para la investigación de un proceso. En derecho penal tenés protocolos. Incluso en la provincia de Neuquén hay un muy buen protocolo, muy trabajado al respecto de la cadena de custodia de la prueba en el área penal. En el área civil, comercial, laboral, no existe. Entonces lo que nos cuentan nuestros docentes, los profesores con los que venimos trabajando este tema, es que mayormente lo que viene ocurriendo hasta ahora en la mayoría de las jurisdicciones de Argentina es que los profesionales se las arreglan como pueden. Como pueden, primero con la cuestión económica, porque hay algo que es central en esto y que hay que poder pensarlo, todo lo que tenga que ver con producción de prueba electrónica tiene un costo. Y tiene un costo alto que a veces hace que la realidad del acceso a justicia se dificulte. Porque otra vez, el Estado no tiene todos los mecanismos, no los provee ni los prevé
todos, hay que empezar a pedirle a los poderes judiciales en sus jurisdicciones y en sus fueros que los empiecen a implementar. Con la pandemia, ¿qué pasó? La primera figura que se utilizó es la del letrado como cuidador, como guardador o como depositario, el letrado depositario de la prueba electrónica. En esto que yo les conté hace un ratito, que estamos haciendo, bueno, abro una sesión de correo electrónico o una sesión de WhatsApp en un dispositivo electrónico, voy a constatar todos los datos que serían necesarios para probar el origen, para probar el recorrido de la comunicación, las personas involucradas, cómo identifico a quienes pertenecen esos mensajes, que ahí otra vez vamos a volver a la cuestión de firma digital y firma electrónica. El escribano hace toda esta constatación, esa sesión de esa constatación se tiene que grabar. El consejo que se da es que se videograbe, que se grabe en imagen, que se grabe con sonido, que el escribano que está allí y la persona que es la titular, la dueña de esa información, cuente quién es, se tiene que decir el día, la hora, el lugar en el que se está, la persona tiene que contar quién es, tiene que decir si es la destinataria de un correo electrónico, que esa es su cuenta, tiene que dar los datos de la cuenta, que la está abriendo, que la está abriendo de manera legal, que no se está craqueando una cuenta ajena. Eso es algo que los peritos informáticos tienen bastante claro y lo trabajan mucho. Cuentan todo, se cuenta cuál es el contenido, todo eso se tiene que videograbar en un CD, el soporte que se utiliza hasta ahora es en un CD no regrabable, y esa sesión de grabación se tiene que cerrar. Y todo eso se tiene que hacer constar en la portada del CD. Sobre el CD, con un marcador que no lo lastime, que no raye el CD y tal, sobre la superficie que se puede escribir, se tiene que constar todos los datos que sea posible para que esté lo mejor resguardado y se guarden sobre lacrado. En eso interviene y está bien la intervención del notario, es lo que puede hacer. Digamos, en la pandemia, ¿qué pasó? Primero, la imposibilidad de concurrir a los juzgados, y segundo, que los juzgados no tenían a ese momento la capacidad de decir, me hago cargo de resguardar todo esto en un lugar de manera segura, de asegurarme que no se deterioren los soportes que tengo, no sé, humedad, un incendio, lluvia, lo que se te ocurra que pueda pasar. Entonces, ¿qué se hizo? En la mayoría de las jurisdicciones se instrumentaron un sistema de actas, a veces incluso se han hecho audiencias vía Zoom, en las cuales se hace la presentación, se lo impone al abogado en calidad de letrado depositario de la prueba electrónica, hasta por un plazo determinado, hasta un momento determinado en el que se va a requerir el aporte de esa prueba en ese soporte físico. Pero, ¿qué se hacía? Y qué es lo que ocurría y viene ocurriendo hasta ahora en muchas jurisdicciones, es esto. La responsabilidad de resguardar la seguridad de la prueba recae en el abogado, porque no había otra manera. Hoy en día se ha empezado a avanzar, y además con esta cuestión de que no es la virtualidad la modalidad madre en la que se vienen desarrollando los procesos, que se puede hacer el aporte al juzgado, se puede hacer con soporte tipo token, en un pendrive, mayormente se hace lo de los CDs porque tiene esta cuestión de poder probar que no se ha sobregrabado, que no se ha regrabado, que tiene unas fechas determinadas y tal. Digamos, es el soporte más fácilmente custodiable y resguardable, pero tiene esta cuestión, se puede estropear. La otra opción que se utiliza mucho, que se ha utilizado como alternativa a esto del letrado depositario, que para el letrado también es un riesgo y una responsabilidad enorme, es resguardar información en la nube, en algún tipo de plataforma como Dropbox, como Google Drive, hay otras, donde la persona, sea el estudio jurídico que esté a cargo de la representación de una persona, abre una cuenta, abre una carpeta en la cual va a subir esa información. Esto también se recomienda que se haga en forma notariada, va a subir esa información, esos instrumentos que quiera resguardar en la nube, los va a subir otra vez hasheados, ahora después les cuento rápidamente qué es esto de hashear, los va a subir con permiso de solo lectura, resguardados normalmente en formato PDF, formatos no editables, formatos de solo lectura,
que no den permisos de edición. Lo que se recomienda normalmente es que si se va a utilizar esta técnica para resguardo de prueba en soporte digital, es que se utilicen las plataformas pagas, que no son las más caras, pero que ofrecen mejores posibilidades de respaldo. En primer lugar, la cantidad de tiempo que vos podés tener guardada una prueba y que podés acceder a esta, porque nos pasa en la realidad de Argentina que yo puedo ofrecer, producir una prueba de tipo electrónica, otra vez, prueba documental, que tengo que tener depositada en la nube, y pueden pasar 3 años hasta que la prueba realmente se produzca, hasta que me abran a prueba un proceso. Las plataformas en formato gratuito tienen un tiempo limitado, y después ocurre la imposibilidad de acceder, pasan, no sé, 3 años, y yo necesito recuperar ese documento, y es posible que no pueda. Entonces, como un resguardo a esta cuestión, además tienen otras cadenas de custodia, tienen mayores factores de seguridad para comprobar la identidad de la persona titular de esa cuenta de la nube, factores de seguridad de autenticación. Tienen clave y usuario, tienen token, digamos, tienen como otros mecanismos de seguridad más sofisticados e incrementados. Un factor de lo que se llama el factor de seguridad doble o de segundo orden. Otra vez, la plataforma paga nos va a permitir tener, si yo quiero tener hasta por 10 años o necesito tenerlo ahí resguardado, tenerlo resguardado. Es una de las formas de cuidar la prueba que yo tengo en soporte electrónico. Y cuando veníamos hablando de esto, de lo que es firma digital y firma electrónica, para no perdernos en la cuestión técnica, lo que ocurre en Argentina, la firma digital y la firma electrónica, técnicamente, en lo técnico informático, son casi lo mismo, con una diferencia importante. Para que se considere que una persona tiene firma digital en Argentina, la ley 25506 y el decreto 182 del 2019, que es el reglamentario de la ley, impone que quien otorga el certificado para que uno tenga una firma digital, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos la posibilidad de concurrir al Colegio de Abogados, comprar nuestro token, tenemos que concurrir después a la OPTIC, para que la OPTIC haga físicamente la comprobación de los datos biométricos, y te otorga el certificado de firma digital. Entonces, si alguno de los que está acá tiene token de firma digital del Colegio de Abogados. Esta es la primera dificultad que tiene el sistema de firma digital en Argentina. No hay forma todavía, porque no se ha encontrado un sistema online lo suficientemente estable, de comprobación de datos biométricos que no sea física. Como la persona tiene que ir personalmente, otra vez en la provincia de Neuquén, a las oficinas de la óptica, que le saquen la foto, le tomen las huellas digitales, la firma hológrafa que va a tener que implantar en la tablet allí, porque también es una firma que se escanea, eso genera una primera dificultad en el uso. La segunda dificultad en el uso es que esa persona que te va a certificar la firma digital tiene que estar autorizada por el Estado. Tiene que ser un certificador licenciado por el Estado de la República Argentina. Los requisitos para acceder a ser un certificador licenciado son muy complejos. Técnicamente y económicamente son muy complejos, porque se le requiere a la organización o a la persona humana que pretende ser certificador licenciado de firma digital una estructura económica y técnica y de seguridad informática muy importante, que es lo que hace que en el mundo real, en Argentina y en el resto del mundo ocurre mayormente, lo que más se utilice sea la firma electrónica. Que existen distintas plataformas, la aplicación más común es la de Adobe Sign, que permite distintas formas de implementación de firmas electrónicas, que tiene las mismas propiedades técnicas, tiene una clave pública, tiene una clave privada, tiene la posibilidad de verificar el certificado que está detrás, el algoritmo, los códigos que están detrás de esa firma digital que nosotros podemos observar en el documento, pero no tiene la licencia del Estado. Con lo cual, como no tiene la licencia del Estado, acá viene la primera consecuencia práctica. Esto que llamamos firma digital, certificado, licencia del Estado, comprobación de datos biométricos, tiene presunción de autoría, le da presunción de integridad al documento y genera procesalmente una garantía de no repudio. ¿Qué pasa? La garantía de autoría es la persona que tiene el certificado, cualquier abogado en la provincia de Neuquén que tenga un token de firma digital y le pone su firma digital a un escrito, no puede negar que ese escrito lo firmó él. Pero otra vez, difícilmente pueda negar que es su firma.
salvo que tenga razones para hacerlo, que pueda probar que le robaron el token, que le pusieron un arma en la cabeza y lo obligaron a firmar y no firmó por su propia voluntad. Digamos, todas esas cuestiones que ustedes se pueden imaginar. Hasta ahí. Pero pasa esto con la firma digital. Presume autoría, es decir, usted fue el que firmó porque usted es el titular de ese certificado digital. Y presume la integridad del documento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo le impongo la firma digital a un documento, y ese documento se cierra en formato PDF y se envía, yo entiendo que ese documento no se pudo alterar. La principal característica y la principal garantía que brinda la firma digital es esto, la presunción de que el documento no pudo ser alterado, de que ese documento que recibe la persona destinataria es el mismo documento, o por lo menos, otra vez, no es el mismo, tiene el mismo contenido que aquel al que la persona emisora le metió el sello digital. Cuando yo envío un documento digital, yo no estoy enviando el documento en sí, estoy enviando lo que se llama un hash, que es una huella alfanumérica o un resumen del documento. Es posible, después en otra clase más práctica que tengamos tiempo, es posible hashear un documento y es posible ver la alteración de ese hash si ocurre una alteración en un documento. Yo elaboro en una computadora un documento en soporte electrónico, le cambio una letra y el resumen, la huella digital de ese documento, ese hash, que son 10 números, que nunca puede, 10 números y con letras que nunca pueden cambiar, me va a cambiar. Yo genero un documento en la computadora a propósito, con cualquier pongo hola. Hago la operación de hasheo del documento, le va a quedar como identificación de ese documento ese número hexadecimal, ese código hexadecimal. Si yo me vuelvo a meter en ese documento, le agrego una letra, un número o un signo, lo vuelvo a grabar, le vuelvo a generar el hash va a cambiar. Entonces, esa es la seguridad técnica que da la firma digital. No hay forma de que yo le altere ni una coma a un documento sin que se vea. O sea, esa es la principal aptitud que tiene la firma digital. No hay forma de alterar el documento sin que se note, sin que la persona a la que yo se lo envío y va a verificar pueda notarlo. Y esa tercera persona que interviene, que no nos damos cuenta que interviene, que es el Estado, que está verificando la realidad de esos códigos. Lo que la ley argentina nos terminó imponiendo como condición, la ley 25.506, en juego con el Código Civil, es que ninguno de los dos define claramente la firma electrónica, y expresamente se le deniega la aptitud probatoria que tiene la firma digital. De la firma electrónica, la ley 25.506, lo único que nos dice es que todo lo que no sea firma digital es firma electrónica, porque o le falta un requisito, por ejemplo el certificado del Estado, o es, por ejemplo, solamente un clic wrap. La firma prueba la autoría de voluntad expresada en el texto en el que se impone, al cual corresponde. Esto está expresamente dicho en el artículo 288, en el Código Civil, que es la madre del borrego del conflicto, por eso ahí abajo puse y acá se armó. Acá se armó. Porque el artículo 288, ¿qué dice? Que el único tipo de firma en soporte digital que va a asegurar sin duda alguna la autoría y la integridad de un documento es la digital. Y ahí empiezan las dos bibliotecas del derecho a decir, si no hay firma digital, entonces no es instrumento privado, es un simple instrumento particular, y los que sostienen la tesis amplia, que la compartimos casi todos los que estudiamos este tema, es que el código lo único que hace es complementar la ley de firma digital, pero no la deroga. Porque la ley de firma digital, ¿qué dice? Dice, la firma electrónica tiene validez, se le reconoce validez en las condiciones de la ley. Las condiciones de la ley, ¿cuáles son? Lo que es firma electrónica, que le faltan los requisitos necesarios para hacer firma digital, no tiene presunción de autoría, no tiene presunción de integridad, y no tiene entonces la garantía procesal de no repudio. ¿Qué va a pasar? Cualquier cosa que yo presente con firma electrónica en un proceso, voy a tener que probar que la firma electrónica es de quien yo digo que es. Se invierte la carga probatoria totalmente por el contrario de lo que pasa con la firma digital. Firma digital se presume que el que yo digo que firmó, firmó. En firma digital, si yo quiero decir que alguien firmó un documento y esa persona desconoce la firma,
¿Qué ocurre? Nosotros podemos considerar que, por ejemplo, un click wrap, ese iconito al que yo le aprieto en Mercado Libre, por ejemplo, para aceptar hacer una compra, es una firma electrónica. La clave que yo le pongo a un cajero automático es una firma electrónica. Digamos, hay muchas transacciones en la rutina tecnológica diaria de las personas en las cuales nosotros no nos damos cuenta y estamos utilizando lo que para la ley 25506 en Argentina puede ser una firma electrónica. Lo que ustedes se imaginen. Incluso, por ejemplo, algo que la tesis más amplia de interpretación que intenta darle validez a la firma electrónica es, nosotros en un WhatsApp nunca le ponemos firma, pero yo entiendo que puedo probar y puedo interpretar que hay firma electrónica en un sistema de mensajería instantánea porque yo tengo un dispositivo que está identificado con un código email, un dispositivo que está registrado a mi nombre, un dispositivo que tiene un número telefónico que se me asignó a mí, y una cuenta asociada de WhatsApp, por ejemplo, que también está asignada a mi persona con mis datos identificatorios. Entre ellos, por ejemplo, una dirección de correo electrónico. Se entiende que la suma de todos esos factores constituye firma electrónica porque tiene aptitud de identificar a la persona que es titular de esa cuenta de WhatsApp. Con los correos electrónicos ocurre lo mismo. Yo, para acceder a mi cuenta de Gmail, tengo una clave y tengo un usuario, asignados solamente a mi persona. Se entiende que la utilización de ese usuario y de esa clave para poder ingresar a esa cuenta de correo electrónico y generar esos correos electrónicos es firma electrónica. Perdón, no firma digital, es firma electrónica. ¿Qué ocurre con esto? Que es todo materia de prueba. Otra cuestión que agrega por allí el 319 es la confiabilidad de los soportes que utilizo. Entonces, cuanto más confiable sea la plataforma sobre la que yo trabajo para la emisión de esos instrumentos, más creíble va a ser esto que yo estoy diciendo, que ese mensaje me pertenece, que el contenido de ese mensaje es real. O, por ejemplo, de ese contrato electrónico. Cuanto más segura sea la plataforma, más elementos de seguridad tenga. Otra vez, por ejemplo, un home banking. Un home banking que para hacer determinado tipo de acciones, como por ejemplo una transferencia de tipo electrónico, me pide no solo que yo me identifique con mi usuario en mi clave, sino que además me pide lo que se llama la clave token. Algunos usan la tarjeta de coordenadas todavía, pero es muy insegura, entonces la mayoría de los sistemas se han ido modernizando, y lo que uno obtiene es la generación de esa clave token, para la cual normalmente tiene que usar dos dispositivos. Yo quiero asociar una cuenta en mi home banking para hacer una transferencia, asociar una cuenta nueva, y quiero hacerlo de manera online, sin tener que ir a un cajero. Yo, para poder hacer eso, tengo que entrar en mi cuenta de home banking con mi clave y mi usuario, y al momento de asociar la cuenta, tengo que generar una clave token y poner esa clave token. Se entiende que eso constituye firma electrónica también. La discusión del artículo 288 es interesante para alguien que tenga ganas de ponerse a leer después, porque en el proyecto de reforma del Código del año 1988, el modelo de ese artículo, el borrador de ese artículo, no hablaba de firma digital, hablaba de algún método, de un método informático que asegure de manera razonable la identidad de la persona. El artículo 288 que nos quedó dice, no dice un método, dice una firma digital que asegure indubitablemente, no razonablemente, la identidad. Yo en alguna de las filminas también lo puse esto. Cuando llega el código a su redacción final en el año 2014, el 288 quedó así. Y es algo que toda la comunidad jurídica que trabaja el tema de derecho informático critica abiertamente. Porque hay algo que se llama el principio de neutralidad tecnológica, que tiene que ver con esto de la posibilidad de la obsolescencia de las técnicas que se utilizan, porque lo informático se actualiza a veces, pareciera que en plazos de horas, y una tecnología como esta, me dice el Código Civil argentino, me habla de firma digital, puede quedar obsoleta en un par de años, o en menos tiempo incluso. Entonces, a nivel internacional, toda la normativa que se aplica al derecho electrónico o al derecho informático habla de este principio de neutralidad tecnológica. Es decir, pongamos los conceptos lo más abiertos posibles para que puedan entrar
todas las tecnologías nuevas que vayan apareciendo, que tengan el respaldo suficiente. Entonces lo que tenés que hacer, que les va a pasar a los abogados, le digo, esto no es solo una cuestión teórica, les va a pasar cuando tengan que probar en los juzgados, que se van a encontrar con muchos juzgados, con jueces que no estudian, o que ya están grandecitos, o que se resisten a los cambios, porque nos pasa a todos, y les vas a tener que insistir para generarles convicción en esto. Decir, che, mira, sí, es una firma electrónica, le puse un click wrap a acceder a contraer un crédito en una financiera, pero ese click wrap es firma electrónica, y yo además de ese click wrap tengo el depósito de la transferencia que se hizo en la cuenta de la persona que no fue repudiado, tengo un formulario de aceptación de términos y condiciones previo a la firma con ese click wrap del contrato de mutuo, tengo unas notificaciones enviadas en correos electrónicos de determinada manera, y le va sumando elementos que acompañan a ese click wrap, que implicó un consentimiento electrónico. En el mundo real, lo que terminaría si no ocurriendo, si los juzgados no empiezan a entender, hay jurisprudencia nueva en Argentina, por ahí les voy a pasar un par de fallos, comentarles muy rápidamente algunos que ya le han otorgado validez probatoria a estas situaciones, porque si no lo que ocurriría es que la industria, lo que se llama la industria fintech, yo no creo que merezca el nombre de industria, pero todo lo que tenga que ver con la gestión financiera online se descalza totalmente, porque la llenás de inseguridad jurídica. En realidad, le quitas toda seguridad jurídica. Porque entonces ninguna fintech, estas hermosas empresas que se dedican al otorgamiento de créditos en forma online, tendría posibilidades nunca de reclamar el recupero de esa deuda ante un incumplimiento. Más allá de lo que podamos opinar al respecto de las normas de consumo que se le deben aplicar a la información completa, adecuada y tal, que tiene que integrar los contratos de mutuo de estas actividades financieras. Y que a la persona se le tiene que dar toda la información completa, la posibilidad incluso de repudiar, el famoso botón de arrepentimiento y tal. O sea, acompañado de todo eso tenés esta situación. Vos llegás a tener que ejecutar una deuda como esa, que no te van a decir que no la puedes ejecutar, te van a mandar un proceso de conocimiento. O sea, un juez o una jueza con una estructura muy cuadrada, te van a decir vaya a la vía ordinaria, porque el nivel de prueba que tiene es demasiado complejo para el Ejecutivo. Hay toda una corriente jurisprudencial en Argentina que ha admitido la posibilidad de la preparación de vía con la presentación de documentos, no solamente con firma digital, sino con firma electrónica. Porque la firma electrónica, ¿qué te da? Vos tenés la posibilidad de traer a la persona y darle la posibilidad, ejerciendo su derecho de defensa, de reconocer o desconocer una firma, que es lo que básicamente se hace en la etapa de preparación de vía. Cuando tengo alguna complejidad, presento algún documento que va a requerir que diga algo sobre las firmas, básicamente. Entonces, después les paso los casos. Uno de los más recientes es el caso de Afluenta, en provincia de Buenos Aires, con un fallo de Cámara en La Matanza, que reconoció esta aptitud probatoria, para poder abrir la vía, la preparación de la vía en el fuero ejecutivo. Es una consecuencia práctica importantísima, porque si no terminaría ocurriendo que todos los procesos de ejecución de estos créditos van a parar al ordinario. O sea, es insostenible, sería insostenible. Entonces esta es una de las consecuencias prácticas más importantes que tiene. El decir, yo le reconozco a la firma electrónica que le falta ese certificado otorgado por el Estado que la respalde, que le falta una estructura informática o técnica compleja, pero le reconozco validez como expresión de consentimiento en una declaración de voluntad. Lo que va a tener que hacer es acompañarla con otros elementos. Ahí, Silvia, cuando comentabas esto de la importancia de que los juzgados se ayornen también con todo esto del derecho informático, dice, nos pasa con juzgados de otras provincias, tienen diferentes tecnologías, se me complica en sucesiones cuando hay bienes en diferentes provincias. Específicamente, esto tendría que ver con la cuestión de los oficios, las notificaciones, estaríamos pensando específicamente en eso. Claro. La constitución de los domicilios electrónicos. Bueno, hay algunos proyectos de unificación de criterios procesales para poder trabajar, entre otras cosas, con la constitución de los domicilios electrónicos. ¿Qué protocolos se piden? ¿Qué registros se piden? Porque lo que sí debe haber cuando se crea un domicilio electrónico
en la jurisdicción que sea autoridad de aplicación de la normativa que corresponda, es un registro donde ese domicilio electrónico que constituye queda resguardado. Porque si no, ahí sí se complica la cuestión de prueba. Cuando yo quiero decir un mail es válido, porque yo no acordé en un contrato entre privados que hicimos, que las notificaciones iban a ser vía electrónica a un mail determinado, y te puede pasar que un juzgado te diga no es válido, porque el mail, el juzgado te va a decir, no, para empezar no tiene firma digital, para empezar no tiene aptitud como notificación, por todas las cuestiones que nosotros conocemos al respecto de qué debe tener la notificación, la fehaciencia, la efectiva recepción. Ahí se meten en el medio un montón de cosas. Entonces, para que empiecen a poder jugar las presunciones, es vital que exista este registro de domicilios electrónicos. Ahora te hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué a través de reglamentaciones internas, ¿no? Porque es lo que yo observo de muchos organismos, o como vos decís, en acuerdos privados, se le da esa validez al mail como si fuera un domicilio electrónico, ¿no? Esto que vos decís que porque como no hay reglas generales, y no hay reglas comunes, y no hay estándares de base, por lo menos que se hayan, acuerdos doctrinarios y criterios jurisprudenciales prevalentes ya hay incipientes, muchos, pero no hay ni siquiera incipiente un acuerdo de estándares entre las distintas jurisdicciones en Argentina, menos entre la federal no puede, imagínate cada una de las provincias, al respecto de qué tienen que tener los correos electrónicos, las direcciones de correo electrónico que van a oficiar de domicilio electrónico para ser consideradas seguras. Lo que es necesario fijar son estándares de seguridad y de requerimientos técnicos. Lo que tienen que haber son acuerdos, estándares técnicos de base establecidos para que no tengas esta disrupción entre lo que la provincia de Buenos Aires dice que es un domicilio electrónico aceptablemente constituido, y lo que te dice la provincia de Neuquén, por ejemplo. Y lo que te pueden decir en el ámbito laboral, en el ámbito civil, para trabajar las cuestiones, las notificaciones, por ejemplo, en las cuestiones de familia. En el ámbito laboral hay mucha jurisprudencia, por ejemplo, importante sobre lo que es la notificación de los despidos, si fehaciente o no, por correo electrónico. Bueno, han habido casos en los que con determinadas condiciones se ha reconocido la eficacia notificatoria de un correo electrónico enviado a un domicilio electrónico. Les doy un ejemplo que me ha sucedido, por ejemplo, cuando se notifica el reglamento interno de las empresas al personal, ¿no? Se notifica el domicilio electrónico que hizo una declaración jurada de ingreso, y ahí ya se lo tiene debidamente notificado al empleado. Y hay toda una manifestación, digamos, de domicilios, teléfonos, que son válidos para las notificaciones posteriores, ¿no? Eso también podría ser. Sí, es que eso sirve. Esto que vos decís es aquello a lo que yo me refiero, interpretando el artículo 319 del Código Civil y Comercial, cuando te habla de que el juez, en función de determinadas pautas, va a ponderar el valor probatorio de un elemento determinado. Exacto. No dice, no claro, lo acota. Porque ya estaba acordado previamente, exacto. Porque hay acuerdos de voluntades que se pueden probar y que se entiende que habiéndose sostenido en el tiempo, adquieren. Y te entendí, lo que vos querés decir es que no sería válido por sí sola la notificación, sino que va acompañada de todo lo demás, del acuerdo, del reglamento que se le notificó, de todo esto, ¿no? Que dice el doctor. En esto, sí. El 314, el artículo 314 que te habla del reconocimiento de la firma y que te dice, la autenticidad, al final, lo central del artículo te dice, la autenticidad de la firma se puede probar por cualquier medio. Es uno de los argumentos que los doctrinarios y los juzgados que sostienen la tesis amplia de interpretación a favor de la validez de la firma electrónica te dicen, si la firma la puedo probar por cualquier medio, yo tengo la posibilidad de probar que un click wrap, que un PIN que puse en un cajero, es firma electrónica. Eso sí, por sí solo no. Sí, voy a tener que acompañar de elementos que le den credibilidad, veracidad, y ahí vas a tener que ver si tenés antecedentes en una relación, si tenés conductas que te hagan entender que es posible que se derive como consecuencia de esa acción, si tenés comunicaciones que han intercambiado las personas. Todo eso le va a terminar dando
seguridad jurídica a ese pequeño elemento de meter el dedo en algo. Perfecto, buenísimo, Por eso, súper claro. por eso lo primero que nos enseñan los profes, yo además, te digo, les tengo casi adoración, el doctor Gastón Bieli, Hernán Cuadri, Carlos Ordóñez, porque te digo, a mí literalmente me salvaron la vida en la pandemia. Cuando me llaman así, me dicen, necesitamos un contrato electrónico válido. ¿De dónde? Y yo buscando en internet, solita en mi casa, a ver qué había escrito. Y estos muchachos, que además son muy jóvenes, el doctor Cuadri es juez en Provincia de Buenos Aires, vienen trabajando hace muchos años y tienen mucho escrito sobre el tema. Hay algunos artículos por ahí que después yo los puedo pasar para que los tengamos en la página en última instancia, que son con los que yo empecé a tratar de entender esto, a cómo se trabajan los contratos electrónicos, a cómo se empieza a pensar la posibilidad de la prueba. De ahí viene todo esto. El artículo 319 es central. Es central. Y con respecto a la cuestión de la utilización de los correos electrónicos como medio de prueba, lo que hay que tomar también es el artículo 318, que habla de la correspondencia y que habla de la cuestión de la confidencialidad también. Porque tenés una cortapisa en la utilización del correo electrónico, entendiendo el correo electrónico, y yo hago la interpretación extensiva de que sistemas de mensajería instantánea como Telegram, WhatsApp, etcétera, también pueden ser considerados como correspondencia, cuando tengo definidas las partes claras de una comunicación, emisor, receptor y tal, que hay un punto límite que es especialidad en la correspondencia, no la puedo utilizar con cualquier fin. Tampoco yo puedo decir, hace poco tuvimos una discusión sobre ese tema, cuando una persona dice, si yo quiero iniciar un hilo de Twitter o un espacio de charla en alguna aplicación con un grupo de personas, ¿yo puedo manifestar que lo que se va a decir en ese espacio es confidencial y entonces ninguna persona tenga posibilidad de reproducirlo? Bueno, no. Lo que contenga ese documento, las imágenes, lo que se diga en un archivo de sonido o lo que esté plasmado en un texto legible, tiene que ser razonable la petición de confidencialidad, porque tiene que haber cuestiones que afecten aspectos íntimos de las personas o de una organización. Pensando en una organización, pensando en secretos comerciales, en cuestiones de seguridad industrial, de defensa, pensemos en lo que se nos puede ocurrir al respecto de una organización. Pero después, al respecto de las personas, cuestiones que tengan que ver con la dimensión, con los datos personalísimos de alguien. Vayámonos a la ley 25326, que todavía es la ley de protección de datos personales en Argentina. Se está debatiendo ahora un proyecto de reforma para que incorpore toda esta cuestión de los datos generados de manera electrónica y de la transmisión de datos electrónicos. Es lo que se defina como la esfera personalísima privada de una persona tiene carácter confidencial. Entonces, si una comunicación electrónica contiene ese tipo de datos, no la voy a poder usar como prueba en cualquier circunstancia. El uso del correo electrónico entendiéndolo como correspondencia. Fuera de eso, se puede utilizar. Después podés tener esta discusión de a quién considero propietario de la correspondencia. Al que la envió, al que la recibió. Ahí es algo que es una discusión que no se resuelve y que se define según el caso, y según lo que contenga y la naturaleza de ese documento. Pero para que tengan claro las cuestiones, acá en el PowerPoint, el desarrollo que yo hago tiene que ver con lo medular de la estructura normativa, ley 25506, que es la ley de firma digital en Argentina, que los artículos centrales serían el artículo 1, el artículo 2, el artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, el artículo 8, que son todos estos que nos cuentan qué es firma digital, qué es firma electrónica, qué capacidad de prueba tienen. Sí te va a servir entender cuál es la diferencia entre una firma digital y una firma electrónica y qué consecuencia práctica tiene en el mundo real cuando yo necesito probar algo. Y qué esfuerzo probatorio y qué estrategia procesal probatoria voy a tener que hacer dependiendo de un documento con qué tipo de firma tenga. O un documento sin firma, que otra vez puede ser un archivo fílmico, un archivo de sonido, fotografías, y después en el Código Civil, civil y comercial, los artículos medulares son el 284, el 286, el 287, 288, artículo 314, 318, 319, que es así como lo básico para empezar a entender. Otra vez que tiene que ver en el Código Civil con
¿qué considero que es un documento? En el soporte que sea y con el formato que sea, escrito, con sonido, con imagen, con todo junto, que es lo más importante. Otra vez el 314, cuando me dice la cuestión del reconocimiento de la firma, que la firma se puede probar por cualquier medio, la correspondencia con estos límites de la utilidad que puede tener utilizarla y la confidencialidad. Está la cuestión en el 286 de qué considero escrito, de qué considero expresión escrita. Si entiendo que tiene una firma digital, entiendo que es un instrumento privado, porque no es un instrumento plasmado en una escritura pública, pero es un instrumento privado, es un instrumento particular. Ahora, ¿es un instrumento particular firmado o no firmado? La posición más extrema y la más jodida, que se dice elegantemente restrictiva, te dice que es un instrumento particular no firmado. O sea, que le deniega casi cualquier posibilidad probatoria, salvo que tengas un arsenal de prueba alrededor. Pero otra vez hay jurisprudencia en ese sentido. Ahora, para que te busco el casito, el último fallo, que es el fallo Afluenta Sociedad Anónima con Martín Sergio Andrés sobre ejecutivo. En este caso Afluenta hay 3 expedientes distintos, de 3 personas distintas, que tuvieron fallos de primera instancia, que le denegaron toda validez probatoria a los documentos, porque no tenían una firma digital, y le deniegan validez probatoria, le deniegan aptitud para abrir la vía ejecutiva. Entonces dicen, como no tiene aptitud para abrir la vía ejecutiva, el nivel de prueba que se requiere es muy complejo, vaya al ordinario. Hay fallos de cámara de 2 cámaras de la provincia de Buenos Aires que terminaron diciendo que sí era posible habilitar la preparación de vía, que es lo más importante de estos fallos. Habilitar la preparación de vía para generar la posibilidad de la instancia de reconocimiento de la firma. Y si no existe el reconocimiento de la firma, siendo firma electrónica, que quien alega la validez de la firma pueda aprobarla. En la instancia de la preparación de vía. Abierta la instancia de la preparación de vía, yo puedo seguir en el fuero ejecutivo. Pero teniendo en mente esto, que en el fuero ejecutivo yo no estoy tratando de perseguir un concepto de verdad. Estoy tratando de perseguir la posibilidad de que un acreedor pueda hacer recupero de su deuda, de su acreencia. Después las cuestiones de los términos verdad, otros conceptos sustanciales no son los que están en juego acá. Entonces la cuestión importante de estos fallos tiene que ver con la aptitud probatoria que le dan a la firma y la agilidad de la vía que se reconoce, la agilidad del proceso. Si no, yo puedo estar 5 años para intentar recuperar un crédito. Digamos, en la faz práctica, lo más importante de los institutos técnicos de firma digital y firma electrónica es su aptitud probatoria. Tenemos como antecedente también el caso ICOR PCA con ADECO Argentina, que nos dice esto de que el correo electrónico mediante el cual se comunicó la rescisión de un contrato satisface todos los requisitos de escritura sin necesidad de formular distinción entre firma electrónica y firma digital, porque se prueba debidamente el envío y la recepción de los documentos, lo que implica reconocer la autenticidad y autoría respecto de aquel que los remitió, por lo que el correo electrónico resulta ser un medio fehaciente de notificación, en este caso y conforme las circunstancias del caso.